Iván, el apoyo a Israel en este derecho que afirma tiene toda nación en el mundo a defenderse de agresiones salvajes, de agresiones brutales. Dice haber visto, le acaban de enseñar un video que fue preparado por el ejército israelí basándose, dicen, en las imágenes que los terroristas iban enviando en directo con sus cámaras GoPro, donde se podía ver las salvajadas más escalofriantes. Y entonces aquí lo que dice Antony Blinken es que es incomprensible que seres humanos puedan llegar a ese nivel de brutalidad, y entonces dice que Israel tiene todo el derecho a defenderse, no solamente el derecho, también el deber de hacerlo. Junto a esto asegura que hay que intentar evitar que pueda haber víctimas civiles. Él culpa a las milicias de Hamas de cinismo al colocar sus comandancias, al colocar sus armas, sus explosivos en zonas pobladas, llevando a que cuando hay ataques israelíes, todo esto salte por los aires, los túneles caigan y sepulten a una parte de la población en acciones realmente que son dramáticas. Y todo esto, dice Blinken, es consecuencia del cinismo de Hamas, y entonces llama, eso sí, a adoptar medidas para intentar en la medida de lo posible el impedir estas víctimas civiles. También llama a pausas humanitarias que permitan llevar la ayuda humanitaria, inclusive también el combustible, que es un tema que preocupa a los israelíes porque permite a Hamas funcionar, también airear los túneles que pasan a ser claves en esta época de batallas. Pero él dice que hay que encontrar fórmulas que permitan el que se pueda suministrar esta ayuda humanitaria. Iván. Esta es una muestra de cuán serio se está tomando Israel el riesgo de que se abra un nuevo frente de guerra. Estamos en la frontera con Siria, la frontera con el Líbano, aquí a unos pocos kilómetros. Este es un ejercicio militar combinado de unidad de tanque israelí. Se ve a otro a la distancia, y estas son fuerzas especiales aquí de las fuerzas de defensa de Israel. Se están entrenando para el caso de que tengan que defender su frontera norte de mayor participación de fuerzas apoyadas por Irán en Siria y en el Líbano, principalmente Hezbollah. Hasta ahora hemos visto enfrentamientos en esta frontera, intercambio de artillería en las últimas 24 horas. Las fuerzas de Hezbollah dicen que han derribado un dron israelí. La preocupación es que si se vuelve más grande y que haya combatientes de Hezbollah intenten cruzar la frontera en cantidad o disparen misiles en mayores cantidades. Ejercicios como estos son para mantener a las fuerzas israelíes en alerta en caso de tener que defender al país en el norte, como lo han tenido que hacer en el sur. Y este es un evento diario porque aquí hay 70.000 miembros de las fuerzas de defensa de Israel en el norte para defender contra un posible ataque. Este video de propaganda de Hamas muestra a sus combatientes emergiendo de túneles subterráneos en lo que parecen ser las afueras del norte de las áreas más pobladas de Gaza. Escondidos en el terreno, los soldados de Hamas disparan contra las unidades israelíes que avanzan hacia Gaza. Este video muestra a un soldado de Hamas acechando a un tanque israelí, corriendo a su lado y colocando un artefacto explosivo en la maquinaria. Luego se ve huyendo. Segundos después, el artefacto detona. El combatiente de Hamas desaparece bajo tierra a través de una puerta trampa. Un líder político de Hamas habló esta semana sobre el papel vital de los túneles en la estrategia militar de Hamas. Hemos construido los túneles, dice, porque no tenemos otra manera de protegernos de ser atacados y asesinados. Estos túneles, dice, están destinados a protegernos de los aviones. Estamos luchando desde el interior de los túneles.
Mientras Israel ha desatado miles de ataques aéreos en Gaza desde el 7 de octubre, Hamás también está tratando de mostrar sus capacidades de ataque aéreo. Publicó este video de un ataque con municiones lanzado desde un dron sobre soldados israelíes. No está claro cuántas bajas infligió las fuerzas de defensa de Israel. Se puede ver a varios soldados huir del lugar. Las fuerzas de defensa de Israel publicaron este video de propaganda de Hamás que captura el elaborado laberinto de túneles que se extienden por decenas de kilómetros por debajo de Gaza. La organización utiliza los túneles para almacenar armas y lanzar ataques aéreos contra Israel. El veterano periodista israelí Shlomi Eldar ha informado sobre Hamás durante décadas. Dice que los túneles subterráneos son conocidos como el metro de Gaza. Gastaron miles de millones de dólares, construyeron casas, túneles, caminos y una sede. Es un proyecto enorme. Israel dice que el desmantelamiento de los túneles es la única forma de desmantelar a Hamás. Ed La Bandera, CNN, Tel Aviv, Israel. Lo que estamos viendo es aparentemente un intento de desde el aire, con estas bengalas, con esta niebla creada con bombas de humo, el facilitar desde el aire la labor en tierra de las tropas de infantería. Se considera que habría ya decenas de miles de soldados israelíes en el interior de Gaza, intentando ahí el capturar, el terminar con las milicias, con los terroristas que se puedan encontrar en el camino. Hay que tener en cuenta que en días pasados ya comenzó el viernes pasado la ofensiva militar terrestre. Primero fue de una manera muy limitada, no fue la ofensiva general que muchos creían iba a ocurrir como primer paso, sino que se hizo con mucha lentitud. Lo que sí es que estamos viendo que ahora esta ofensiva militar terrestre aparentemente entra en una etapa bastante más importante, ya que aquí es la zona de Bet Hanun, la zona de la ciudad de Gaza, la que estarían en el centro de esta ofensiva que puede ser clave para el futuro de esta guerra, ya que el objetivo declarado de Israel es eliminar al movimiento Hamás, el que este grupo no pueda en el futuro volver a amenazar, a realizar algún tipo de acción similar a las masacres del pasado 7 de octubre en el interior de Israel, donde más de 1.400 personas perdieron la vida de una manera brutal, de una manera escalofriante. Ahora Israel está comenzando a difundir las imágenes de lo que serían las imágenes captadas por los propios terroristas cuando se encontraban en el interior de Israel realizando verdaderas salvajadas, el quemando a personas vivas. Todo esto es lo que afirman los israelíes que habrían llevado a cabo estos terroristas, quemando a bebés vivos, decapitando a personas. Estas son las afirmaciones de Israel que están avaladas por, afirman, imágenes de las cámaras GoPro que llevarían los mismos terroristas para poder mostrar qué era lo que estaban haciendo en ese momento. Entonces esas imágenes que afirman los israelíes pertenecerían a esos terroristas son las que ahora están difundiendo en Israel y están enseñando sus representaciones diplomáticas en el mundo. Imágenes realmente perturbadoras que es difícil poderlas ver y permanecer impasibles. Y todo esto, dice en Israel, es necesario el asegurarse que algo así no pueda volver a suceder en el futuro. Y entonces un factor clave para algo así sería terminar con el movimiento Hamás.
pero se trata de una intención que es muy difícil de llevar a cabo, ya que Hamás no solamente tiene a 242 o más rehenes de distintas edades, niños, ancianos, en sus manos, sino hay quienes dicen que de alguna forma se ha hecho con más de 2 millones de rehenes, que sería la población palestina de Gaza. Vemos cómo esta, por ejemplo, red de metro está en el subsuelo de la franja de Gaza, y esta red de túneles es utilizada por estas milicias para actuar muy especialmente en momentos como el actual de una ofensiva militar terrestre israelí. Está por ver si los métodos israelíes para intentar neutralizar estos túneles son o no efectivos, como afirmaba hace unas horas el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. Pero en cualquier caso hemos visto, por ejemplo, antes de ayer, cuando Israel en Jebalia, que es otra de las localidades que ahora son objeto de los ataques israelíes en el norte de Gaza, intentaron terminar con comandancias centrales del movimiento Hamás, literalmente toda la zona donde fue el ataque se vino abajo. Dicen los israelíes que porque todas estas zonas se encuentran bajo una red especialmente profusa de túneles, y entonces simplemente al intentar terminar con esta comandancia o con estas dos comandancias en cada uno de los lugares se crearon cráteres especialmente importantes, enormes, sepultando en estos cráteres a un gran número de personas, a familias enteras cuyas casas estaban precisamente encima de estos túneles. Entonces, al actuar contra uno de estos túneles, toda la zona literalmente se vino abajo, y de esta forma, dicen los israelíes, se llegó a verdaderos horrores en los cuales toda la población civil que todavía había permanecido en el norte de Gaza, a pesar de las advertencias israelíes de las últimas 3 semanas de que abandonaran sus casas y se dirigieran hacia el sur, vimos que el número de víctimas ha sido enorme. Se habla de cientos de víctimas, muertos, heridos, en una realidad dantesca en la cual padres buscan a sus hijos desesperadamente en medio de los escombros. Todavía continúan estas labores de búsqueda en una realidad especialmente extrema. Lo que sí es que habrá que ver por cuánto tiempo se prolonga esta ofensiva militar, y sobre todo en esta etapa que aparentemente es ahora fundamental. Quizás nos es difícil verlo desde lejos dónde se centra la ofensiva, pero la impresión es que es la zona de Bet Hanun, la zona de la ciudad de Gaza. La ciudad de Gaza, de hecho, es el lugar donde, afirman los israelíes, se encontraría el liderazgo central del movimiento Hamás. Estarían sus líderes centrales. Inclusive más, uno de los grandes temores es que estos líderes se puedan encontrar debajo de hospitales, especialmente el hospital Shifa, el hospital Al-Quds, que son los dos centrales de la ciudad de Gaza. Si, como dicen los israelíes, hubiesen llevado a una red de túneles también debajo de estos túneles, de estos hospitales, y ahí haber creado las comandancias centrales del movimiento Hamás, esto puede llevar a que el poder intentar capturar a este liderazgo de Hamás obligue a una entrada en estos hospitales, con lo que algo así puede implicar desde un punto de vista humanitario. O sea, es una operación especialmente delicada, donde también hay que decir,
Desde el Líbano, el movimiento Hezbollah ha asegurado que está siguiendo muy de cerca todo lo que ocurre y no descarta que pudiera él incorporarse a la guerra, creando un frente desde el norte de Israel, desde el Líbano, algo que llevaría a esta guerra actual a una etapa totalmente distinta, mucho más sangrienta incluso que la fase actual. Israel asegura que tendría que tomar medidas contra el Líbano. Entonces, esto pudiera ser especialmente serio, especialmente grave, peligroso. Hay que tener en cuenta que mañana será cuando Hassan Nasrallah, el líder, secretario general de Hezbollah, pronunciará un discurso especial refiriéndose al tema, y este discurso coincidirá, eso sí, con la llegada a Israel del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, precisamente para intentar coordinar todo lo relacionado con esta guerra. Juan Carlos. The existence of Israel is illogical. Hamas trying to control the narrative in television interviews, most of them with Arabic TV stations. The existence of Israel is what causes all that pain, blood, and tears. That's Ghazi Hamad, a senior Hamas official, speaking out on Lebanese TV. In the clip, he squarely blames Israel for causing the October massacre carried out by Hamas that left more than 1,400 people dead. It is Israel, not us. We are victims of the occupation, period. Therefore, nobody should blame us for the things we do. On October 7th, October 10th, October 1 million, everything we do is justified. We must teach Israel a lesson, and we will do this again and again. The Al-Aqsa flood is just the first time, and there will be a second, a third, a fourth, because we have the determination, the resolve, and the capabilities to fight. Playing the role of victim, the terror organization, designated a terror group by the U.S., is trying to convince people around the world that Hamas's attack on Israel was justified, despite its own random killing of hundreds of unarmed Israeli civilians and committing barbaric acts. One Hamas leader spun Israel's retaliation this way in a speech. We assure the enemy and whoever is behind it that your pathetic attempts to conceal your own defeat by committing barbaric massacres against unarmed civilians with villainy will not save you from resounding defeat in the Al-Aqsa flood. And those hostages Hamas is holding in Gaza? Hamas, in trying to soften its image, now refers to them as guests. We keep a diverse group of individuals currently under temporary custody, hailing from different nationalities. These individuals are considered our esteemed guests, and our primary goal is to ensure their safety. This Hamas leader also used Arabic TV to make the case that Hamas didn't want to kill Israeli civilians, despite the fact video from the gunmen's own body cameras show them doing so on purpose and enjoying it. We did not want to harm civilians, but there were complications on the ground, and there was a party in the area with population. It was a large area across 40 kilometers. And when facts get in the way of Hamas's message, like during this interview with the BBC, Hamas shuts down the interview. I can tell you that we didn't have any intention or decision to kill the civilians. How do you justify killing people as they sleep, families? How do you justify killing hundreds of people? I want to stop this interview. I want to stop this interview. Randy Kaye, CNN, New York.